Hola, bienvenidos a este podcast sobre la reforma religiosa. Les presentan los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 143. En este podcast les hablaremos sobre la reforma religiosa en un movimiento que cambió el curso de la historia y sigue influyendo en nuestra sociedad. Presentado por los alumnos Arely Jacqueline Martínez Rivera, Jimena Salazar Horta, Giovanni Jaciel Araujo Hernández, Alexia Ventura Segura. Europa vivió un cambio ideológico en cuestión religiosa que cimbró la estructura de la Iglesia Católica. Esta reforma religiosa tuvo sus antecedentes en dos movimientos éticos que acontecieron antes del generado Martín Lutero. Uno encabezado por John Wycliffe en Inglaterra a finales del siglo XIV y otro dirigido por Jan Hus. En términos generales, criticaron los onerosos tributos que cobraban la Iglesia y el escandaloso enriquecimiento que iba en contra de sus orígenes. Ambos fueron reprimidos violentamente, pero sentaron un antecedente que perduró hasta el siglo XIV, con Loreto. Durante la Edad Media era innegable el predominio de la Iglesia en todos los órdenes de la vida. Conforme fueron avanzando los descubrimientos geográficos y el desarrollo científico, se fueron cuestionando la autoridad eclesiástica. En Europa, algunos reyes comenzaron a implementar una política encaminada a restarle fuerza. Con el paso del tiempo, la política desencadenó un proceso de secularización donde se estableció una separación entre Estado y la Iglesia. Desde el siglo XVI se venía criticando la posición católica de la Iglesia. 100 años después crecieron estos cuestionamientos. El poder y la riqueza proporcionados a quienes ejercían los más altos cargos desataba la codicia de los hombres sin fe, interesados en disfrutar las ventajas del orden. La Iglesia inventó la venta de indulgentes por medio de las cuales las personas podían remitir sus pecados. Las personas vieron esto como una forma de no ir al infierno. Entre más indulgencias compraban, más probabilidades había de ir al cielo. Al hacerse una práctica común, la Iglesia empezó a enriquecerse. Por ello, Lutero consideraba que el estado de las cosas previamente solo se modificaría si se transformaba su organización y sus dogmas. El Papa León X condenó las afirmaciones de Lutero y lo convino a retractarse. Lutero, lejos de obedecer, en 1520 quemó públicamente esa bula papal. Algunos caballeros nobles y príncipes comenzaron a apropiarse de las tierras eclesiásticas y apoyaron la reforma. En 1546, al fallecer Lutero, el emperador Carlos V optó por sofocar violentamente a sus seguidores, dando paso a una serie de guerras que terminaron con la paz de Augsburgo. En 1555 se firmó un tratado por Fernando I, hermano del emperador. Aquí se determinó respetar la libre creencia de la religión católica. La reforma originó una fractura en el catolicismo, dando paso a la creación de las iglesias nacionales y modificaciones en el dogma. En 1536 argumentaban que la única fuente de la fe era la Biblia, y esta debía ser interpretada libremente por los creyentes. Sostenían la predestinación de los hombres, es decir, que desde su nacimiento el Creador ya los había fijado en un destino. Uno sería salvado y otros condenados. Negaban los medios de que la Iglesia ofrecía para su salvación, y de los sacramentos solo defendía el bautismo y la comunión. Se apartó de la autoridad del Papa y creó una iglesia propia cuyo gobierno era elegido por sus fieles. En Inglaterra el proceso del cambio fue muy particular. El rey Enrique VIII se había pronunciado contra la reforma. Tiempo después su comportamiento cambió cuando solicitó al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. La petición fue negada, motivo por el cual Enrique decidió separarse del Papa y lograr que un tribunal de obispos ingleses anulara el matrimonio. Eduardo V se inclinaba por la reforma y María Tudor por el catolicismo. Ninguno de los dos pudo imponerse. En 1558 arribó al poder Isabel, quien era la hija de Enrique VIII, y Ana Bolena, debido a que los católicos la consideraban como bastardía y reina ilegítima. En represalia estableció una nueva iglesia, la anglicana. Esta institución fue una mezcla de
calvinismo y catolicismo. Los dogmas eclesiásticos eran de Calvino, en su mayoría, mientras que la organización fue similar a la del catolicismo, salvo que el jefe supremo era el rey. En conclusión, en este podcast hemos explorado la reforma religiosa, un movimiento que cambió el curso de la historia y sigue fluyendo en nuestra sociedad hoy en día. Esta información fue obtenida por la página stanfordpublishing.com.mx. El equipo 7 les agradecemos su atención. Esperamos que este podcast haya sido informativo y estimulante. Gracias por su atención.